Dimitri. ¿Ven mi pantalla ahí, jóvenes? Sí, Inge, se ve. Gracias. Ahí estamos. Bueno, disculpen, jóvenes, pero una máquina que no la conozco, tiene sus mañas de agua. Bueno, vamos a ver el diseño de un sistema de riego lateral mini aspersión, ¿va? ¿Sí? Quiero recordarles la fórmula de la pérdida de carga. Es 1,21, 10 a la 10. El diámetro no le quieren milímetros. El caudal en litro por segundo. Y sé que es la constante del tubo, la rugosidad del tubo. Y esto me tira en metros por metro. Pérdida de energía por fricción en metros por metro. ¿Qué quiere decir eso, metros por metro? Son metros de energía por metro de longitud de tubo, ¿sí? Entonces, esto viene siendo como metros por metro. Se recuerdan que el PVC tiene una constante, es la ecuación de Hazen-Williams, de 150, ¿va? ¿Sí? 150, 140, 150. 140 para las tuberías viejas, 150 para las tuberías nuevas. El aluminio es 130.
y todas las demás tuberías tienen diferente SEO. Bueno, el problema es que las laterales de riego, señoritas jóvenes, no son tuberías ciegas, es decir, que entre el agua aquí 10 litros por segundo y salgan 10 litros por segundo acá, sino ya lo vimos, son tuberías de salidas múltiples. Recuerden, esta fórmula, miren, funciona para cuando entran 10 y salen 10 en el otro extremo. No hay fugas de agua o salidas de agua aquí intermedios. Entran 10 y salen 10. ¿Qué pérdida de carga hay en el tramo? Se calcula con esta ecuación. Pero una lateral de riego no es así. Una lateral de riego es diferente, es decir, tiene un aspersor aquí, otro aspersor aquí, otro aspersor aquí, otro aquí. Entonces, eso se llama tubería de salidas múltiples. ¿Cómo se calcula la pérdida de carga así, jóvenes? Pues es simplemente calcular la pérdida de carga como que fuera una tubería ciega y luego se afecta esa pérdida de carga por un factor de salidas múltiples. Me imagino que ustedes lo han visto normalmente. Dice que la pérdida de carga en una tubería sin salidas es esta. Ahora, la pérdida de carga en una tubería con salidas múltiples, ¿sí? Con salidas múltiples es la pérdida de carga como que fuera una tubería sin salidas por un factor de salidas múltiples. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. En nuestro ejercicio que traíamos del diseño agronómico para la parte de mini aspersión, ¿se recuerdan ese? Donde les enseñé cómo se trazan los laterales, cómo se mueven los laterales, los aspersores, en un turno de riego. El proyecto que trajimos desde el diseño agronómico. Si lo queremos diseñar hidráulicamente, aquí está la solución. ¿Se recuerdan que la pendiente general de esa lateral, de ese plano, no se los pongo, jóvenes, porque no lo tengo aquí? Pero en general, se recuerdan de que la lateral la habíamos tirado en dirección de las curvas a nivel. Por lo tanto, en general, tal vez tiene una pendiente mínima para arriba, para abajo, en unos puntos, pero en general la pendiente es mínima. Por lo tanto, la puedo considerar como laterales planos. Estos laterales planos, generalmente, si uno hace un buen trazo, muchachos, en un proyecto cualquiera, normalmente, ya les dije, las laterales deben ser planos, ¿sí? Deben quedar en las curvas a nivel. Eso quiere decir que el lateral queda plano, no va para arriba ni para abajo. ¿Ok? La longitud de esas laterales que vimos en ese ejercicio, creo que lo tengo aquí. La longitud de esas laterales era de, aquí está, 162 metros. Eso yo lo saqué del plano CAD. Ahí vio qué longitud tenían los laterales. La aspersión que usé fue un Zeninger de boquilla blanca, ¿se recuerdan? La presión de trabajo en mi diseño agronómico fue de este y el caudal fue de esto, de los microaspersores. El número de microaspersores con una lateral era de 12, no sé si recuerdan. Y entonces el factor de salidas múltiples para 12 salidas es de 0.39. Esto viene en una tabla, jóvenes, que está en función de las salidas. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda ahí. ¿Y más o menos me sigue? Dice, la pendiente es plano
ya les expliqué. La longitud de la lateral yo lo saco del K, 162 metros. Usé este mini aspersor, no sé si recuerdan. No sé si recuerdan también que lo trabajamos con 35 PSI y iba a dar 7 galones por minuto. El número de aspersores por lateral era de 12. El factor de salidas múltiples para 12 salidas, es decir, la tabla, ahí se las mandé en el Claro, me recuerdo yo, jóvenes, no sé si lo pueden buscar ahí, en su Claro, pero van Dije a una ver. pregunta. Ajá. ¿Eso inicia desde la lateral, desde el primer emisor o desde la válvula? ¿Cómo así? No mucho entiendo. ¿Cuál es su pregunta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién preguntó ahí? No entendí la pregunta. Si empieza el primer aspersor, no. Son 12 aspersores por lateral. Tal vez lo que quiso decir que la tabla da la opción, tiene dos opciones. Una, donde tienen una parte para cuando el aspersor está a la mitad del espaciamiento entre laterales, el primer aspersor está a la mitad del espaciamiento laterales y la otra opción es que el primer aspersor está cabal a la separación de aspersores, ¿verdad? De la longitud del lateral, el primer aspersor va a estar separado del manifold, digamos, o el hidrante. Si los aspersores van cada 18 metros, entonces el primer aspersor va a 18 metros del manifold o del hidrante. Esa es una opción. Y la otra opción es que vaya a la mitad de la separación, que en este caso sería 9, a 9 metros del manifold o a 9 metros del hidrante. Entonces, esas dos opciones da en este caso no recuerdo, jóvenes, cómo eran. No sé, habría que ver el plan. Bueno, vamos a ir a ver el plano para que se recuerden. No me acuerdo que aquí tengo el plano. No, en esta versión no la tengo aquí. Esta yo la bajé de Claro ahorita. Entonces, tal vez después ustedes ven ahí la tabla del factor de salidas múltiples, que van a ver que hay dos opciones. Depende a qué distanciamiento está el primer aspersor, así es como van a usar cualquiera de las dos opciones de la tabla. Bueno, ¿qué piden aquí? El diámetro de la lateral. Eso es todo lo que quiero saber. ¿Cuál es la presión a la entrada? La presión al final. El caudal a la entrada, el caudal al final. ¿Sí? Es lo que piden. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, muchachos, para diseñar qué diámetro tiene estos laterales? Ya saben calcular su delta de presión permisible. Si quieren con este criterio el 20% de la presión nominal, el 20% de 35, 7 PSI, que es igual a 4.9. O sea que mi diferencial de presión no debe pasar de 4.9. El otro criterio en base a la ecuación del aspersor, pues ¿cómo se saca la ecuación del aspersor si el fabricante no me lo da, jóvenes? Aquí está este ejercicio, ¿eh? Generalmente el catálogo, ¿se recuerdan el catálogo de Nelson? Él me decía estos datos: para una presión X,
me daba un caudal determinado. No sé si recuerdan. Ese era, y además de esto daba el diámetro, ¿va? Pero para poder encontrar la ecuación del emisor, solo necesito la presión y el caudal. Y el catálogo decía que ese expresor iba a trabajar desde 30 hasta 65 PSI, el Zeninger, ¿sí? ¿Ok? No, aquí no tengo el catálogo del Zeninger. No, esto es, veamos, clases de tuberías. No tengo el catálogo del Zeninger, pero del catálogo del Zeninger saqué esto. Entonces dice que ese aspersor para 30 libras tira 6.5 galones por minuto, para 35, 7.2 y así para 65, 9.55 galones por minuto. ¿Qué hago con esta tabla, muchachos? Simplemente la grafico en Excel. Yo creo que todos sabemos graficar esto. Aquí, ¿qué les va a quedar? Aquí les va a quedar la presión y aquí el caudal. Así como un par de coordenadas, como un conjunto de puntos X, Y. ¿Lo grafican en Excel? Bueno, les va a quedar una cuestión aquí. Le ponen el cursor encima y le dan clic derecho y le piden que ajuste una ecuación de tipo potencial. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces cuando ustedes le pidan que les dé la ecuación potencial, les va a dar este valor. Les va a decir que Y es igual a 1,19, X a la punto 49,9. Con un R cuadrado de 1 es. Eso quiere decir que el modelo potencial está prediciendo perfectamente estos conjuntos de valores X, Y. O sea, el modelo que mejor se ajusta, la función matemática potencial que mejor se ajusta a este grupo de puntos es esta donde K es 1,19 y X o el exponente de la ecuación del emisor es 0.499 con un R cuadrado de 1, eso quiere decir que estamos bien. O sea, esto no lleva nada de tiempo, jóvenes, solo es cuestión que del catálogo saquen esto, vayan a ordenar, lo monten Excel, les pídanle la gráfica, le dan clic derecho y pídanle una función potencial. Ya tienen la ecuación del emisor. Bueno, ¿cuánto vale entonces X? El exponente de la ecuación, 0.5, digamos, y K, 1,19. ¿Cuánto es el delta P para, según este criterio? Pues aquí es 0.1 A, dividido el exponente de la ecuación del emisor, 0.5, por la presión media de trabajo que era 35 PSI. Llevado a metros es 24.5, por lo tanto aplico esto, miren, tengo que el delta P permisible según este criterio es 490 metros. Y según el otro criterio, también 490 metros. O sea, miren, muy parecido. ¿Ya? Entonces ya tienen el delta P. Como es un lateral plano, jóvenes, el delta P se recuerdan que es altura del emisor. Este 1,10, quítenlo, jóvenes. Ese yo ya lo arreglé. Estaba en las copias que yo les mandé, creo que ya está corregido esto. No debe ir 1,10, simplemente altura del elevador más HF de mayores. ¿Sí? Y sustituyo HE es un metro, la altura del elevador es 1 metro y las pérdidas de carga mayores. Pero ¿qué es lo que quiero saber de acá? Delta P ya sé que vale 490. Altura del elevador 1, lo que no conozco es HF. HF de espejo entonces me queda como delta P menos altura del elevador. Este 1,10, donde esté 1,10 no debe ir 1,10, ¿sí?
es el 10% de las pérdidas menores, pero mejor lo vamos a considerar en otro lado. Entonces, HF es 490 menos 1. Por lo tanto, aquí me queda un valor de 490 menos 1, 390. Aquí debe ser 390, ¿ven? ¿Sí? Quiere decir entonces que la pérdida de carga debe ser 390. ¿Cuál es el diámetro lateral? Si la pérdida de carga debe ser 390. Y yo sé que la pérdida de carga, según Hazen-Williams, es esta, miren muchachos. 1.21 por el diámetro a la 4.87, Q sobre C a la 1.852, por la longitud del tubo, por el factor de salidas múltiples. Eso, si yo lo sustituyo según, y debe ser igual esta es la pérdida de carga que debe haber en la lateral, es 1.21, dividido el diámetro, la 4.87, el caudal sobre C a la 1.85, la longitud por el factor de salidas múltiples, debe ser igual a la pérdida de carga, pero la pérdida de carga ya la conozco, es 3.54. Entonces, miren, ¿cuánto vale el caudal? Según el número de aspersores que lleva lateral, que es 12 aspersores por 702 galones por minuto. Es igual a 84 galones por minuto. Debo pasarla a litros por segundo porque Q debe ir en litros por segundo. Sustituyendo, entonces, miren, 1.21, 10 a la 10, el diámetro a la 4.87, el caudal 5.31 a la lateral sobre 130 porque es aluminio ¿sí? La lateral es aluminio, por 161 metros que tiene la longitud lateral, por punto 39 porque ese lateral tiene 12 salidas, 12 laterales, y debe ser igual a 354. Por lo tanto, me queda una ecuación con que es el diámetro. La despejan de ahí, y el diámetro dice que debe ser 63.11 milímetros. Pero 63.11 milímetros, eso no lo van a hallar, jóvenes, en el mercado. Es difícil que encuentren ese diámetro disponible en el mercado, porque este se llama un diámetro teórico, pero el mercado no les va a dar todos los diámetros teóricos que les vaya a salir en sus cálculos. El mercado les va a dar cierto número de diámetros nada más. Y aquí, por ejemplo, yo les presento una tabla ¿de qué? Una tabla de selección de diámetros de tuberías de aluminio, miren. Aquí. Bueno, aquí miren, jóvenes, aquí está el diámetro. Los diámetros que ofrece el mercado, ¿eh? Estos son los diámetros. Dejo de compartir, ingeniero. Dejé de compartir. Estos son los diámetros nominales que ofrece el mercado. Estos son los espesores de tubería, miren, porque el mercado no solo ofrece un espesor de tubería, jóvenes. Ofrece muchos espesores de tubería. El que nosotros vamos a usar es un espesor de 6 milímetros, esa es la tubería de aluminio que se usa en riegos. ¿Ok? 6 milímetros de espesor. Y estos son los diámetros internos, miren, que el mercado presenta. Bueno, nosotros, ¿qué diámetro interno nos salió? Nos salió un diámetro interno de 63, creo, 63.1. Entonces voy a buscar aquí dentro de diámetros internos, en la clase 6 de tubería 6 milímetros, 63.1, no lo voy a encontrar. Miren. 63, no lo encuentro, el más cercano es 64. ¿Ya? No, aquí está 6. Este es 8, ¿ah? 6.
No, el más cercano es 63, ¿ve? Uy, por un 0.1 no le pegué al diámetro a este, ¿ve? 63.1 me da el diámetro teórico. Pero comercialmente el que existe es el de 63 milímetros de diámetro interno. Su nombre se llama diámetro de 75 milímetros. Así se pide en el mercado. Pero realmente, debido a los grosores de aluminio, el diámetro interno es 63. Bueno, voy a seleccionar entonces porque por un 0.1 milímetro que me pasé, no voy a poner un 64, 68, que sería el que sigue, ¿eh? No sé si me explico. 68 ya, pues, por economía mejor me quedo con este. Más fácil de manejar. ¿Se recuerdan aquello cuando los pobres agricultores se montaban 13 tubos encima? ¿Ah? No sé si recuerdan ese video. Y mientras más grande es el diámetro, menos tubos van a llevar. Mejor me quedo con este, 63 milímetros. Voy a hacer un poquito bajo, pero jóvenes, ya en la realidad, la teoría es una cosa, pero tampoco no me voy a quedar con el diámetro teórico. Pues no se respeta siempre al 100% la teoría, ¿va? Más prevalece la cuestión práctica y económica. Entonces, miren, se selecciona, yo voy a usar 63 milímetros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera usado 65 milímetros? Porque ese era el que hubiera estado disponible, pues ese hubiera tenido que usar. ¿Sí me explico? Entonces, si hubieran sido 65 milímetros o cualquier otro, tendrían que haber recalculado su pérdida de carga. ¿Sí me explico por qué, muchachos, tienen que recalcular su pérdida de carga? Porque normalmente el diámetro comercial no es el mismo que el diámetro teórico que le salió. Aquí estoy variando por 0.1. Bueno, pero pudo haberles variado por 3 milímetros, 2 milímetros de diámetro. Entonces ahí ya les cambia bastante la pérdida de carga, hay que recalcularla. Aquí yo siempre la recalculo, miren, la pérdida de carga. Recuerden, por la longitud de la lateral y por el factor de salidas múltiples. Y me da 3,57 metros de pérdida de carga. ¿Cuánto debió haber sido? No sé si recuerdan cuánto debió haber sido la pérdida de carga. Debió haber sido 3,54. Pero como me estoy pasando un poquito del límite permisible, es lo que les vuelvo a decir, es economía y practicidad. No considere que la teoría es lo último, no. Pesa mucho más el pisto y la practicidad. Entonces yo me hubiera quedado, cualquier diseño se queda ahí, me pasé 3 centímetros de energía de lo permisible, pero eso no es la muerte, pues, ¿ya? Entonces, prácticamente yo voy a usar entonces un tubo de ¿cómo se llama? De 63 milímetros. ¿Cuánto es el delta P permisible? Bueno, ya lo habíamos calculado, 490 y no sé cuánto, ¿ya? La variación de caudal, pues ya saben ustedes que tienen dos fórmulas para calcular la variación de caudal, o aquello de las reglas de 3. Ahí está. Es lo mismo que habíamos hecho. Miren, con toda la teoría que traíamos, diseñar un diámetro de un riego, jóvenes, es fácil. Les quiero presentar estas fórmulas. La presión a la entrada lateral, no la presión en el primer aspersor, sino la presión a la entrada lateral es presión del aspersor, media del aspersor, que en este caso es 35 psi, 0.75 de la pérdida de carga a la lateral, más menos el desnivel entre 2, más la altura del emisor. ¿Ok? Y entonces, en este caso, la presión a la entrada lateral vale 24,50, 0.75 por la presión
por la pérdida de carga que sea en la lateral, no tiene elevación 0 y la altura del elevador es 1. Por lo tanto, la presión a la entrada lateral es 28, ¿sí? Como se pierden unos 5 PSI en el hidrante, entonces la presión a la entrada del lateral, muchachos, es 45 PSI. Y esta, jóvenes, es la presión que debe tener mis hidrantes de riego. ¿Se recuerdan los hidrantes en este tipo de riegos? Debe tener presión. ¿Cuánto debe ser la presión? Es la presión a la entrada lateral más la pérdida de carga perdida, o sí, la que se pierde en el hidrante mismo. Estimémoslo siempre en 5 libras. Por lo tanto, ¿qué presión debe tener el hidrante? ¿A qué presión debe llegar el agua al hidrante? 45. ¿Cuál es la presión al final de la lateral? Es presión del aspersor menos 0.25 la pérdida de carga, más menos el desnivel entre dos. Sustituyo valores y quiere decir que la presión al final, 33 PSI. Como tienen PSI al inicio y al final, pueden calcular sus diferenciales de presión y les da 16%, diferenciales de caudal y les da 0.74%. Bueno, y ahí está todo. Y ahí se acabó el diseño hidráulico del riego aquel que hicimos. Vieron que ya no tiene nada especial, ya con toda la hidráulica que habíamos visto. Pues son los principios para diseñar cualquier lateral de riego. Jóvenes, bueno, no sé si tienen alguna duda. Aquí entonces terminamos nuestro curso. Muchas gracias por su paciencia. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? soy yo el que había hablado antes y me habían llamado, se cruzó las llamadas, por eso que ya no podía hablar. Ajá. Sí, había mencionado que la longitud era de 162 y entre paréntesis decía CAD. Y allí mi Sí, duda, ajá, eso lo mi saqué en duda es, CAD. por eso mi duda es, ¿se mide desde la válvula o desde el emisor? No, Ese desde 162, la válvula desde la válvula. o Está desde bien, el manifold. está bien, Desde el hidrante o desde el manifold. No del primer emisor. entiendo. ¿Ya? Es toda la longitud. ¿Ok? Está bien, ingeniero, gracias. Bueno. No sé si tienen alguna duda, señoritas, jóvenes. Ingeniero, solo una duda. Por ejemplo, el dato que obtuvo de 130, creo que era la C del aluminio, si fuera Sí. PVC, ¿usted no los daría o siempre hay que buscarlo? Mire, bueno, ya se lo voy a dar yo. En un examen yo se los doy. ¿Ok? Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Y dije solo con lo de los 5 PSI que estaban Sí. ahí, ¿cómo se llama? ¿Se Esos son recuerdan los constantes. hidrantes que les mostré en las fotografías, en los CAD y todo eso? Ahí hay pérdida de carga, muchachos. Cuando el agua se mete al hidrante, pues siempre que el agua encuentra una turbulencia, un problema de su flujo libre, ahí hay pérdida de carga. ¿Cuánto se pierde ahí? Estimémoslo siempre en 5 libras. Claro, el valor exacto hay que ir al catálogo de ese hidrante y ver con ese caudal qué pérdida de carga presenta, ¿va? Pero como no tenemos, muy raro que, bueno, si quieren lo buscan en internet, pero por practicidad 5 libras, ¿va? ¿Ya? 5 PSI es la pérdida de carga. Se lo suman a la presión en la entrada lateral, que ya les di la fórmula, y esa debe ser la presión a la que el agua debe llegar al hidrante, ¿sí? Para que la lateral y mis aspersores funcionen como un riego uniforme, con una presión más o menos uniforme. No sé si lo vieron, entonces así, todos los tiempos de riego, las láminas y todo lo que calculamos en el diseño agronómico se van a cumplir en un 90%, no en un 100%, por la hidráulica, que no hay uniformidad al 100% en una lateral de riego. ¿Ok? Estamos ¿Alguna bien. duda? ¿Otra duda? Bueno,
Por mí, pues aquí termina el curso. Señoritas, jóvenes, muchas gracias por su paciencia. Espero que hayan aprendido algo que les sirva en la vida. Y cualquier cosa, yo siempre estoy a la orden. A mí me llaman pues siempre muchos ingenieros ya. Y pues yo como profesor de la facultad siempre estoy disponible para resolver sus dudas. Y no importa que donde sea, son los únicos que yo puedo darle una guianza a resolver un problema en cualquier momento. ¿Va? Ahora, si me dicen, mire, ingeniero, venga aquí, esos días les cobro, ¿va? Porque de plano ya son más esfuerzos, gastos y todo. ¿Va? Pero así por una llamada telefónica o un correo por una consulta siempre no hay ningún problema. Así es de que yo los bendigo, jóvenes, señoritas, ojalá sigan echando punta hasta salir, ¿va? Bueno, buenas noches a todos. Miren, el examen yo lo voy a pasar a las 8:30, jóvenes, que no lo he podido terminar de teclear. Ok, no sé si hay algún problema. Está bien. Solo que no nos conectamos, ¿va? Sí, yo creo que no, porque yo no tengo condiciones ahorita. Inge, ahí sí que hay, respetan el tiempo, mucha, porque... Eso le iba a decir, Inge, que nos dé un poquito más de tiempo, porque casi siempre tenemos como problemas a veces de conexión, porque como a veces empieza a llover, entonces para ver si nos podría tomar eso en cuenta también. Por eso mejor chequen bien su tiempo, yo calculo el tiempo, les doy siempre más tiempo de lo que yo calculo cuánto debieron haberlo hecho, les doy una media hora más. ¿Cuánto va a dar ahorita? 1 hora y media. Pues el examen no viene largo, no viene más cráneo, sí, concepto. Entonces, no, cuando es laborioso, yo digo es laborioso, tienen que calcular esto. No, aquí no tienen que calcular mayor cosa. ¿Ok? Así es de que ahí les encargo el tiempo, porque yo sí no voy a poder ayudarlos hoy. Miren todo el relajo que se me armó hoy para poder conectarme. Tengo muchos problemas aquí con esta máquina. Inge, disculpe, ¿y qué temas vendrían para el final? El final sí viene todo, jóvenes. ¿Ya? Muy bien, Inge. Viene hasta el diseño hidráulico de los cañones, porque es lo mismo que vimos hoy. Ahora, el diseño hidráulico de la mini aspersión, eso sí cambia, eso sí, mejor no. Cañones sí. Y ahí les voy a mandar el material, ahí está todo, pero no creo que tengan ningún problema para que lo interpreten, ¿va? Es igual que este, no tiene ningún problema. Ahora ya en la mini expresión, eso sí, ya hay otros conceptos. Eso sí, no. Solo les puedo poner un problema, diseñen mini expresión o cañón en una final, ¿va? En el examen final, el diámetro, ¿va? Presión al inicio, presión en el hidrante, presión al final, variación de caudales, eso lo puedo poner. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, Inge. Buenas noches. Yo les mando su examen tipo entre 8:30 a 9, jóvenes, porque yo ando aquí unos clavos de que la máquina ya es viejita y me falla, ¿va? ¿Ok? Está bueno, ingeniero. Bueno, pues, noches. Buenas noches, Inge. Adiós, pues.